Dios les bendiga. La gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Dios. Amén. Hermanos, el horror más grande que un creyente o una persona que enseña del Evangelio, lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver. Pero antes de ver esto, quiero comentarles algo. Es que Dios es grande, Dios es misericordioso. Voy a comentar algo pues así. Estoy 100% seguro que cuando uno hace un tipo de video, una enseñanza, es para hablar solamente de Dios. Me disculpan, voy a decir algo nada más. Dios, en el llamado que por su misericordia me otorgó, es que yo tenía como muchos planes, pero Él dijo, hey, esos planes no son para ti. Y bueno, aquí estoy predicando conforme a su voluntad y conforme al Espíritu, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Entonces estamos hablando del horror. ¿Por qué horror? Por ahí hay un dicho ortográfico. El peor error es escribir error con H y el horror sin H. Señores, hay personas, y digo personas en general por no decir algo más, quieren hacer de los atributos de Dios, poner algunos por encima que otros. A ver, la mayoría de personas ponen los atributos o creen que son unos mayores a otros. Y lo mismo ocurre con las sagradas escrituras. Creen que unos versículos son mayores a otros o no captan la idea de que la Biblia es una sola, o digámoslo de esta manera, por miedo a no tener como tal condenación con respecto a lo que se está hablando en el versículo, ¿sí? O por falta de conocimiento. A ver, yo no quiero criticar a nadie, pero es que el motivo es dar a conocer el Evangelio y cómo es. Pero hay personas que no se dejan corregir. Hay personas que uno les dice, ve, es que esto es así. Y creen que ellos tienen la razón, pero se les demuestra con la escritura y no lo están. Entonces, lo mismo le pasó a Jesús. Jesús les decía a aquellas personas, vea, es que esto es así, 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 y yo vengo para hacer esto, esto y esto, y no les gustó. Ahí está la Biblia para que, por favor, usted es que la salvación es personal, lea la escritura, ore, tenga una relación, tenga paz con Dios, que vamos a mirar qué es esta paz. Amén. Y lastimosamente están totalmente equivocados. Es un gran error también, o horror, el creer que en 20 minutos, como de pronto se puede demorar este video, o en una hora dando una enseñanza, una predicación, van a enseñar una profundidad que es en la escritura, que da la escritura. Y yo soy consciente de ello y por eso lo estoy diciendo. Para mí 20 minutos no son suficientes para poder tener una profundidad en la escritura. Y es de allí que por eso hablo más textos bíblicos, y debe de ser la enseñanza con textos bíblicos, que desde mi propio lenguaje. Dios me da la revelación y la capacidad de interpretar como tal la escritura y unir textos con textos. Y esa debería ser la funcionalidad, debería de ser de esa manera. Una buena explicación necesita un buen tiempo. Y máxime, como les acabo de comentar, que no es con nuestra propia concupiscencia, sino revelado por el Espíritu, hablando la escritura. Y vuelvo y lo comento. Los atributos de Dios todos son iguales. La Biblia tampoco se basa en un solo versículo, se basa en toda la escritura. Entonces vamos a dar un ejemplo. Es que el amor de Dios no debe sobrepasar otro atributo. ¿Y cuál otro? Que Dios es justo y castigador. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Romanos capítulo 2 del 6 al 11. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a dar lo justo y castigo a cada uno por lo que ha hecho. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué es perseverar? Constancia, ser constantes en no pecar. Que buscan
gloria y honra e inmortalidad. Pero, ojo con este pero, hay un pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no dicen las Sagradas Escrituras, ¿cierto? No están obedeciendo esto. Entonces vemos dos atributos, amor y vemos justicia y juicio. Ira, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí vemos los dos atributos, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Oiga, ojo con este por qué, porque es que, como lo comenté, Dios no tiene niños preferidos, Dios no hace excepción de personas para con Dios. Amén. Ojo, volvamos a ver, perseverando. Esa palabra es demasiado importantísima. Y ojo, mis hermanos, pasa lo mismo con los textos bíblicos. Hablamos de los atributos, pero estamos hablando también de los textos bíblicos. No se puede tomar uno solo, porque entonces se convertiría en una mentira si lo dejas de cierta forma. La Biblia está llena de condicionales, de condiciones. Y vamos a ver otra palabra demasiado importante, que es el para. Hermanos, Dios es un Dios de pacto, de ley. Vamos a ver el texto con un engaño, o que la mayoría de personas, o que muchos se basan para engañar a masas. Y es Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 6. Ojo con este versículo, Romanos. Dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es que ahí mismo les dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿usted está viviendo en el Espíritu? Entonces vamos a ver qué es vivir en el Espíritu. Porque si vivir en la carne es vivir pecando, y vivir en el Espíritu es vivir en santidad. La pregunta es, volvámosla a hacer. ¿Estamos viviendo en el Espíritu? Y antes, vamos a ver entonces, mira completo el video, por completo este video, ¿cierto? Y más adelante sigue, porque, ojo, ahí nos va a dar como una explicación de lo que significa ese versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando de ley, de pactos. Hay pacto para Dios y hay pacto también con el pecado, con esa otra cosa, con el contrario. Y otro porque, tengan cuidado con los porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ojo con esto. Tengan cuidado con este para. Y este versículo 4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo con lo que quiere decir la interpretación de este versículo 4. Dice, para que se cumpla el primer versículo, el segundo y el tercero, ahí mismo nos lo dice, debes de estar en el Espíritu y no en la carne. Ese para, vamos a mirar qué significa. Denota el fin o término, es un término, es como una condición para que se pueda cumplir, y ahí mismo lo da muy claro, para que esta justicia que acaba de mencionar en la parte superior, para que se cumpla en ti y en mí, o en todos nosotros, le está diciendo a un creyente, no debes de andar en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, ¿qué hacen las personas? Claro, hermano, sí, predicamos y vamos a predicar en Romanos capítulo 8, versículo 1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo dejan hasta ahí. Lo dejan hasta este punto. Es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos, amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, pero es que no todos somos hijos de Dios. Todos no cumplimos y todos no andamos conforme al Espíritu. ¡Qué gran error! De esta manera, leyendo las Escrituras, que nos damos cuenta de quiénes son los falsos maestros. Amén. Bueno, conocemos el para.
Y también vamos a ver que el texto nos menciona lo siguiente: vida y paz, ¿cierto? Vida y paz. ¿Qué es la vida que menciona Romanos? Eso es una vida eterna. ¿Y qué es la paz que menciona el texto? Esta paz no es la que nosotros conocemos, de estar tranquilos acá, no. Es estar en el espíritu y en verdad. Es pensando y pensar en lo de arriba, en lo eterno. Le voy a dar un ejemplo con la Biblia. El Salmo 23 dice: en pastos verdes me hará descansar. El salmista nos está diciendo o está hablando de cómo va a ser nuestra estadía allá en el cielo. Dios nos va a hacer descansar en pastos verdes. Eso es el cielo, porque el salmista está pensando en lo de arriba, no acá. Nos está mostrando un pedacito de ese cielo, de cuando vamos a estar en su presencia, no acá. Y si usted lee el Salmo 23, esos seis versículos, una parte nos está hablando del cielo y la otra nos está hablando de acá de la tierra. Porque solo en la tierra es donde tenemos tribulación, allá no va a haber angustia. Entonces dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Allá vamos a estar tranquilos. El salmista tenía la mirada puesta ¿en qué? En el autor y consumador de la fe, cuando estamos en su presencia, en el cielo. De esta manera se interpretan los escritos, mirando y puesto la mirada en lo eterno, en Dios. De esto nos habla Romanos, de vivir en el espíritu, pensando en lo eterno, en la vida de allá, en la paz que es de allá. Amén. El ser humano conoce y sabe que todos los pecados son iguales, no hay ni uno diferente. Sabe que la paga del pecado es la muerte. Hermano, podemos tener 23 años en el Evangelio o estar desde pequeños en los caminos de Dios, pero si te descuidas, ojo, si te descuidas. Lo dijo Pablo en Hebreos capítulo 2 versículo 1, que dice, el título es Una salvación tan grande. Léanlo por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia es con más cuidado, con más atención, ojo, atendamos, o sea, no mire lo que está escrito, las cosas que hemos oído, porque la fe viene por el oír, y el oír lo que está escrito, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Te invito a que continúes leyendo Hebreos. Está hablando que no podemos descuidar una salvación tan grande. Volvamos con el ejemplo. 23 años. Lastimosamente caes en pecado. Te emborrachas o cualquier otro pecado. Póngale mentiras, que todos son iguales. Ese día llegó tu hora. Tu vida se termina. Dios no lo quiera. Estás condenado. Estás condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y esta muerte no es muerte acá, es muerte espiritual. ¿Y qué pasó con los 23 años? Te puedes estar preguntando. Te descuidaste. Ojo, te descuidaste. Por eso es de allí la importancia del arrepentimiento. El ladrón en la cruz se arrepintió al final. Fue salvo. ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que no puede ser al contrario? Tienes una vida en santidad, te descuidaste, la perdiste. Dios no tendrá al culpable por inocente. Es de allí la importancia de lo que le estoy comentando el título. Qué horror es poner un atributo mayor a otro. Es poner un texto bíblico mayor a otro. La Biblia es una sola y toda está conectada entre sí. Muy bueno, muy bonito es que no tenemos condenación. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo en el Espíritu, sin pecado? ¿O rearguyendo? ¿O Dios te dice, hey, cada vez que vas a pecar, te dice, no lo hagas? ¿O sabes en tu mente que no lo puedes hacer? Es allí cuando caes y Dios te dice, bástate mi gracia. Pero sigue intentando dejar ese pecado. Sigue intentando. Esteban, listo, aquí ya hablamos de la gracia. Hermano, voy a comentar algo demasiado importante de la gracia. Te la voy a explicar más a grosso modo. Para aquellos que Dios les ha dado bautizo en fuego, que son instrumentos en las manos de Dios, Dios puede hacer con ellos sanidades por medio de ellos, ¿cierto? Pero ellos mismos no pueden ser sanados con el mismo poder que Dios, por misericordia, que es de Dios, que es de Él,
hace a través de ellos porque ellos son un puente en esta tierra. Y entonces Dios les dice, bástate mi gracia. Y para los demás, que son bautizo en agua, es cuando el Espíritu Santo te inquieta para no pecar. O sea, te está diciendo, hey, vas a hacer algo malo, y te inquieta y te dice, no lo hagas, sabes que te pone un sentir, no lo hagas. Pero eres débil y caíste en ese pecado. Entonces es allí cuando dice Dios, bástate mi gracia. Levántate, pide perdón. Y vuelvo y te lo comento. Pero sigue intentando dejar ese pecado. Porque, ojo con este porque, Hebreos capítulo 12 nos dice, seguid la paz. Esta paz es una comunión con Dios y con los hermanos y con todo el mundo. Es una relación, una intimidad con Dios. Y de allí dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie. Esa palabra nadie es nadie. No está diciendo algunos, no, nadie. Ahora, hermano, y usted me dice qué podemos hacer. Lo que recomiendo es que sigamos buscando de Dios. Lean, oremos, investiguemos, escudriñemos. Busquemos esa relación con Dios. Y que todo el mundo sabe y somos conscientes que no hay ninguno bueno. Todos somos pecadores. Pero el día que peques, pidamos perdón. Pidamos, estemos en paz con Dios, esa relación con Dios. Dios lo único que desea es esa intimidad contigo. El mundo es el que te ha hecho creer que necesitas otras cosas, ¿cierto? Eso es el mundo. Pero hay que buscar un equilibrio y una estrecha relación. Cuando tienes esa estrecha relación, el Espíritu de Dios va transformando cada día, poco a poco, paso a paso. Y de esta manera, y de lo que te estoy comentando, es el verdadero evangelio. Esto, lo que te estoy diciendo, es el verdadero evangelio. Buscando el conocimiento pleno, llegando a ser como Cristo, dejando el pecado. Que se puede o no, hay que mirar, hay que intentar. No hay que ser conformistas. Porque tú puedes tener un cuchillo en la mano, cortarte solo porque tienes un botiquín, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? El botiquín es para casos de emergencia. Ese botiquín es la gracia. Cuando en caso de emergencia tú pecaste, ahí está el botiquín. Vuelvo y lo comento. El hecho de que tengamos ese botiquín y un cuchillo no nos dará el derecho de cortarnos. Es de allí que en esa ocasión aplica el versículo que dice, Dios ve el corazón de las personas. Ve tu intención. Si tu intención es que el pecado no te vale, te da igual, no has nacido de nuevo. Pero muchos confunden este versículo de la intención del corazón para entrar en libertinaje. Vuelvo y comento el título del video. ¿Qué horror es sobrepasar algunos versículos por encima de otros? O sobrepasar el amor de Dios por otros atributos. Dios les continúe bendiciendo.